Buenos días, en otro espacio de los rincones de la mente, en donde intentamos, y ojalá que lo consiguiéramos, pues que esa cuestión psicológica, esa salud mental vaya, pues por lo menos si no mejorando, tomando conciencia muchísimo de la gente que nos sigue, que nos oye, cada vez más en Jaén Plus Radio. Estamos hablando me acaban de decir una buena noticia a los técnicos de nuestro medio de comunicación, que superamos el millón de visualizaciones, en un mes. Así que aplausos para Felipe Urrera, el titular, y para Carlos también, que está el hombre pues echando una mano en Jaén Plus Radio. Bueno, pues lo dicho. Vamos a hablar hoy de una cuestión también interesante, que es lo siguiente, y que tiene que ver con el titular que voy a decir. Tu peor enemigo vive en tu propia mente. Vamos a hablar de lo que desde joven, yo, antes incluso de empezar la carrera de psicología, siempre fue pues una expresión que a mí me hacía mucho que pensar. Y es esta expresión: el diálogo interno defectuoso. Y efectivamente, ahí nos ha puesto ya nuestro técnico ese croma que veis detrás de mí, en donde dice dialoga consigo mismo, o con este caso, como una mujer, consigo misma, defectuosamente. ¿Cuántas personas a lo largo de su vida, y sobre todo cuando éramos jóvenes, porque ya con la experiencia vamos superando, o por lo menos vamos aprendiendo de todas estas cuestiones, pero sobre todo en la adolescencia, en la juventud, los primeros años de la adultez, hay gente que incluso todavía, ¿no?, con muchos más años, se siguen comiendo el coco, en definitiva, que es vulgarmente de lo que se habla y se dice. Oye, te comes mucho el coco. ¿Por qué te comes tanto el coco? No le des tanta vuelta a las cosas. ¿Pero por qué piensas tanto? ¿Pero por qué rumias tanto? Hoy vamos a hablar de comerse el coco. Y vamos a hablar de Carmen. ¿Quién es Carmen? Bueno, pues Carmen es una madre que se culpa por todo. Una mujer de 48 años que tiene 2 hijos, estos hijos ya pues entrando en la edad adulta, y ella tiene una forma de rumiar, de pensar continuamente en que, bueno, no hace todo lo posible en la casa, no hace todo lo posible en el trabajo, se responsabiliza de todo, es una persona muy ocupada, se ocupa del tema doméstico, se ocupa del tema, su tema laboral, se ocupa, en definitiva, de todo lo que tiene que ver con la casa y con su propia profesión. Y por tanto, Carmen nunca tiene tiempo para ella. Nunca tiene tiempo para ella. E incluso que en ese diálogo interno que tiene defectuoso, esa comedura de coco que ella tiene, pues se sigue diciendo que no es la mejor madre del mundo, que no ayuda quizás lo suficiente, cualquier queja o cualquier reproche que vea en la propia familia o fuera de la familia, en el ámbito laboral o social, se responsabiliza, se culpa. Por ejemplo, si los hijos suspenden, cree que es también cuestión de que no le ha dedicado el tiempo suficiente, etcétera, etcétera. Mirar, un día el hijo de Carmen llega y le dice: mamá, he tenido un suspenso en matemática. Bueno, y ya directamente ella se condena a sí misma. Carmen se condena a sí misma, empieza a elaborar frases, como viene en el croma, se hace un diálogo en su propia mente, por eso decía al principio el título de que tu peor enemigo vive en tu mente, en donde ella ha fracasado, ella es una madre que no es la más adecuada. En definitiva, se entristece, se cree que toda la responsabilidad, por no decir culpabilidad, de ese suspenso de su hijo es cosa de ella. Ese diálogo interno defectuoso, esa comedura de coco desde la juventud, adolescencia, ya digo, y primeros años de vida, de la adultez, hay que controlarlo. Hay que saber gestionarlo,
hay que hacer una cuestión que desde siempre me ha gustado a mí mucho, que es una técnica que se llama la técnica de detención del pensamiento, una reestructuración cognitiva, y que si uno mismo, evidentemente, no puede hacerla, tiene que buscar terapia, tiene que buscar psicoterapia, porque de alguna manera eso, como veremos ahora, influye evidentemente en su salud mental. Carmen, en definitiva, se comporta como un fiscal con ella misma implacable. Todo lo bueno que ella tiene, su mente lo olvida. Y en cambio, todo lo malo que pueda pasar, o lo poquito malo que pueda pasar, lo amplifica. Y eso, día a día, va agotando emocionalmente. Pero llega un momento en donde su hija, esta chica adolescente, 19, 20 años, le dice: mamá, deja de decirte a ti misma que eres mala madre. Deja a ti misma de responsabilizarte. Daros cuenta que la propia hija, al ver la actitud, los comportamientos, los pensamientos, la forma de actuar de la madre, es la propia hija la que le asesora y la que le dice: deja de pensar y decirte que eres mala madre. A partir de ahí, eso fue un impacto emocional increíble en la madre y empezó a dar una vuelta a ese bucle emocional, a ese bucle, en definitiva, de pensamientos que hace que tuviera esa emoción y que hace que, por tanto, tuviera esa cuestión negativa, como es el comerse el coco, como tener ese diálogo interno defectuoso. A partir de ahí, ella, Carmen, empieza a decirse: estoy haciendo lo mejor que puedo, y eso ya es suficiente. Empieza a ser autocompasiva consigo misma. Y esto es, en definitiva, lo que hay que hacer. Veremos al final de este programa esos trucos en donde, en definitiva, hay que decirse a sí mismo, en este caso Carmen: soy una madre normal, humana, yo también me tengo que cuidar y desde luego me cuidaré y así cuidaré también mejor a los demás. Pues este caso práctico de esta madre, de Carmen, lo quería decir como va a ser referente a lo que es el programa en sí. Porque ese hablar interno en todos nosotros cumple su función importante, desde luego que sí. Te ayuda a reflexionar, ¿no? A planificar, te ayuda a tomar decisiones, claro que sí. Pero cuando este pensamiento interior, este diálogo interno, ya se vuelve rumiativo, negativo, repetitivo y sobre todo distorsionado, es cuando ya entramos a tener ese diálogo interno que hace que vulgarmente nos comamos el coco. Y eso va a tener unas consecuencias importantes. Porque a todos yo creo que no ha podido pasar en un momento determinado, pues darle muchísimas vueltas a algo que nos ocurrió, a algo que dijimos o incluso a algo que hicimos. Es darle mil vueltas a las cosas y que eso entre en un bucle que nos afecte emocionalmente. Eso es el concepto de comerse el coco, de diálogo interno defectuoso. Vamos a ver las causas. Las causas del por qué puede ser este diálogo interno defectuoso, a causa de qué se pueden deber. Pues mirad, la educación incluso de muchas ocasiones y de los modelos parentales. Frases o actitudes de los propios padres, profesores o figuras de autoridad pueden quedar grabadas en nuestro interior con unas voces que nos van a perseguir durante toda la vida. También puede ser la causa de este diálogo interno defectuoso esas experiencias traumáticas o de rechazo, vivencias de dolor emocional en el pasado que pueden generar, desde luego, estos pensamientos repetitivos, negativos dentro de nosotros mismos. Y sobre todo, otra causa fundamental son esas creencias irracionales aprendidas. Mucho cuidado con esto. Creencias como: debo todo de hacerlo perfecto, o si fallo no valgo.
Esto, conforme se va elaborando en nuestra mente, que nadie lo sabe y nadie lo ve, solamente tú. Tú eres el único que ves cómo te estás comiendo el coco y no sabes detener ese pensamiento a tiempo. Os voy a decir al final unos trucos también para cómo detener el pensamiento, para no rumiar tanto y para no comerse tanto el coco. Porque es el ciclo, en definitiva, de la rumiación. Ese ciclo de la rumiación está basado en una serie de cuestiones que hay que evidentemente romper y que ya digo se basarán en las técnicas que os voy a comentar a continuación. Ese ciclo empieza de la manera siguiente. ¿Cómo me como el coco? ¿Cómo entro en ese ciclo? Y cómo si no salgo cada vez a lo largo de mi vida me vaya afectando más. Ese ciclo empieza por pensar en algo que te preocupa. A partir de ahí, tu mente no encuentra una solución inmediata. Pasa otro tercer paso ese ciclo en donde sigues pensando en algo y en cuestiones para intentar resolverlo. Pero ¿sabes lo que pasa al final? Que si esos pensamientos son negativos, autodestructivos, rumiantes, exagerados, llega un momento en donde al final acabas peor. Acabas con ansiedad, acaba incluso con insomnio, acaba incluso con sentimientos muy importantes de culpa. Pero, ¿sabéis por qué pasa esto? En definitiva, mirad lo que voy a decir que es importante. Nuestro cerebro, de alguna manera, está diseñado también para buscar amenazas, para como si el miedo lo tuviéramos ahí cerca. Pensar en lo malo. En definitiva, es algo como para muchas personas protegerse. Y esto es un ciclo y un bucle muy, muy grave en muchísimas personas. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que esta gente que piensa así, que tiene ese diálogo interno tan grande, que tiene esas rumiaciones, que se come tanto el coco, el problema es que ellos piensan que si no frenan esto, va a ser algo, desde luego, que va a repercutir en su vida. Y tienen que conseguir frenarlo. Pero eso, al final, una de las mayores consecuencias es que nos roba energía, nos roba autoestima, sobre todo, y nos roba tranquilidad. Aparte, como decimos, de que crea ansiedad, dificulta la concentración y el descanso mental y desde luego genera también distorsiones cognitivas muy importantes. Pero vamos a pasar ya al apartado de cómo transformar el diálogo interno. ¿Cómo o qué buscar, qué tipo de trucos buscar para luchar contra esta comedura de coco, en definitiva, que muchas personas tienen a lo largo de su vida e incluso muchas de ellas casi hasta el último año de su vida? Mirad, hay un libro, y tengo que hacer referencia evidentemente a él, el libro se llama No te comas el coco, así literalmente, de Julia Pascual. Julia Pascual nos habla de 10 tipos de soluciones, de trucos, en definitiva, para salir de este bucle, de estas trampas mentales que nos lleva este diálogo interno que nos hace comer el coco continuamente. Estas 10 psicosoluciones, para que no seamos así, que intentemos controlar este tipo de pensamiento, esa detención del pensamiento negativo, son algunos de ellos los que voy a comentar, esas soluciones. Mirad, Julia Pascual nos habla concretamente de una expresión muy curiosa, que es la expresión de suda tus pensamientos obsesivos. Lo repito, suda tus pensamientos obsesivos. El movimiento físico ayuda a liberar, como todos sabemos, esa tensión emocional. El tema físico, el tema de salir a caminar, bailar, hacer ejercicio, en definitiva, ir al gimnasio, en esto y en muchísimas otras enfermedades y patologías mentales es fundamental, es muy importante. Ahí está la serotonina, ahí está la dopamina, ahí está el cortisol,
Todo esto influye muchísimo. Otra psicosolución, otra solución, otro truco que nos da esta autora en este libro que recomiendo es, por ejemplo, el poner límite al pensamiento. Esa detención del pensamiento. Mirar, hay que controlarse a sí mismo y darse, si hay que pensar en algo, darse un tiempo, 10, 15 minutos a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde, a lo largo de la noche. Pero hay que limitarlo. Desde luego, hay que redirigir la atención, hay que detener el pensamiento, hay que decir hasta aquí, decirse mentalmente stop para de pensar y de rumiar en esas cuestiones tan negativas como decimos. Otra tercera solución es desactivar el piloto automático. Nos habla la autora de que hay que hacer cosas nuevas o cambiar de rutinas para romper patrones mentales repetitivos, porque la novedad interrumpe la rumiación. Hay que buscarse alternativas. Hay que buscarse, yo no digo diariamente, pero sí intentar buscar algún tipo de actividad distinta a lo largo de algún periodo de la vida en donde nos pueda ocurrir esto. Otro truco, la autocompasión. Como decíamos anteriormente, hablar contigo mismo, pero hablarlo contigo mismo con compasión. ¿Qué significa esto? Hay que sustituir dentro de nosotros mismos esas frases duras que nos decíamos, como decía Carmen: yo no sirvo para nada, estoy fallando como madre, soy una persona que la responsabilidad del suspenso es mía, el suspenso de su hijo. No, hay que sustituir estas frases duras contra uno mismo, que uno se dice a sí mismo, con frases como: estoy aprendiendo y eso está bien. Ya digo, hay que ser más autocompasivo. Incluso, mirad lo que os digo, pensar en cómo le hablaría yo para ayudar a otra persona en cualquier aspecto de la vida, en cualquier circunstancia, para a mí mismo o yo mismo asumirlo, hablarme positivamente al respecto. Cambiar el escenario físico puede ser otra. Puedes también llegar un momento a decir, bueno, pues si aquí no estoy a gusto en un trabajo que me está absorbiendo la vida, ¿qué tal? Voy a intentar cambiar de trabajo. Usar frases cortas de tipo mental, pero más normales. Como decirse a sí mismo: yo no soy así, esto no me define. O puedo soltar esto ahora mismo y dejarlo, ¿no? Mirad, hace tiempo, hace ya unos meses, hice un programa con una compañera sobre el tema de la escritura terapéutica. También es muy importante la escritura terapéutica. Escribir para vaciar la mente. Anotar lo que nos preocupa, pero sin juzgarnos. Y después tachar lo que no puedas controlar. Os animo a que ese programa de escritura terapéutica lo veáis, porque escribir ayuda a ordenar y liberar esos pensamientos negativos. Y desde luego, recordar, eso sí, que pensar es inevitable y que comerse el coco es opcional. Repito, desde luego, pensar es inevitable, reflexionar es normal, es lógico, pero comerse el coco, entrecomillado, es algo opcional y algo que nos tenemos que dar cuenta para cambiar nuestra autoestima y cambiar muchas cuestiones, incluso cuestiones que nos estarán y que nos ven desde fuera totalmente. Bueno, pues voy a terminar con otro caso práctico. Voy a terminar con Luis. Voy a terminar con Luis porque Luis es el típico emprendedor, empresario, pero en donde os vais a dar cuenta de que ya se hacía de tipo obsesivo. Es un hombre de 38 años que fundó una pequeña empresa de diseño gráfico. Desde fuera parece y aparenta un hombre pues muy trabajador, muy perfeccionista, muy exigente, pero por dentro Luis vive una batalla diaria con su propia mente. Cada mañana que llega antes que nadie a la oficina, enciende el ordenador, pero ya su mente no para de hablarle. Está continuamente rumiando, como decíamos antes: hoy no puedes fallar, hoy tienes que cerrar ese contrato sí o sí, no te distraigas en nada, si no sale bien, todo se vendrá abajo.
etcétera, etcétera. Todo el día está de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que si está con verbalizaciones del tipo, seguro que al cliente con el que estuve ayer no le gustó, por eso no cerré bien el contrato, podría haberlo hecho mucho mejor, el mes pasado perdí un contrato muy importante y creo que fue por mi forma de expresarme, etcétera, etcétera. Ese hombre llega a un momento en donde el fracaso que pueda tener relativamente hablando en su empresa, una empresa que no va tan mal, pero ese fracaso que él cree que existe en la empresa se lo está asumiendo completamente a él. Pero llega un día una socia en donde le dice, oye, la empresa la fundaste tú, la empresa va bien, como en todos los sitios hay errores, como en todos los sitios no se hacen todos los contratos posibles, tienes que en definitiva cambiar tu forma de pensar internamente. Esa noche ya pudo conciliar el sueño. Luis esa noche ya pudo dormir, no le dio tanta vuelta a la cabeza en la cama. Él empezó a darse cuenta de que no podía autorresponsabilizarse de tanta culpa o de tanto fallo o de esos fallos. Y a partir de ahí, él empezó a cambiar. Empezó a disfrutar otra vez del trabajo y desde luego a pensar en que desde luego él no era ni mucho menos el peor jefe del mundo. Fue a terapia y desde luego la psicoterapia le ayudó también muchísimo para cambiar ese diálogo interno defectuoso que le estaba llevando a no estar a gusto en el trabajo, a sentirse mal, a no tener la autoestima adecuada y, en definitiva, a tener un cuadro de ansiedad y de depresión importante que estaba afectando en todas sus relaciones personales, familiares y, en este caso, empresariales. Pues nada más, aquí lo dejo. Hoy quería hablar sobre comerse el coco, vulgarmente dicho. Hoy quería hablar sobre ese diálogo interno que tenemos que controlar en nuestra cabeza. Tenemos que controlar esos pensamientos irracionales, esos pensamientos disruptivos, destructivos y rumiativos que tenemos en muchísimas ocasiones y que desde luego hay que reflexionar, hay que ser objetivo, pero desde luego no autodestructivo mentalmente. Lo dicho, muchísimas gracias, como siempre, por seguirme en este espacio de los rincones de la mente en Jaén Plus Radio. Hasta otra ocasión.